Hola, hola a todos. Bueno, hoy vamos a aprender cómo se hace el cono de una forma muy sencilla y con unas nuevas características que tiene Nomad School. Recuerden que Nomad School es un programa para poder hacer modelados en 3D, sea tanto en celulares o en tabletas, sin importar si es Android o iPhone. Entonces, lo primero que voy a hacer es darle en abrir, en crear, le vamos a dar en zip. Aquí en la escena vamos a eliminar este objeto que está y voy a ir a la selección de herramienta a la derecha que llama tubo. En tubo en la parte izquierda tiene una opción que llama ruta. Voy a tocar con el mouse y voy a mantener y lo desplazo hasta, digamos, una parte de arriba. Vamos a encontrar un punto verde, el cual si yo lo toco, ahora me saca aquí un cilindro. En la parte superior hay una opción de radio y lo voy a habilitar para que queden dos puntos. Quedan dos puntos porque uno acá abajo, que si yo lo muevo es naranja, y otra parte que está acá arriba lo dejo delgado para poder modificar las dos distancias, tanto de arriba como de acá abajo. Ahora lo que voy a hacer es activar una nueva característica que se llama Profile, que es para darle la forma al objeto. Y aquí voy a intentar hacer como un estilo de hoja. Entonces voy a tocarlos para que queden curvos y voy a hacer ese estilo de diseño. Entonces aquí voy agregando otros puntos para hacer una forma diferente de lo que va a tener nuestro cilindro inicialmente. Entonces va a tener como una forma de este modo. Meterlo acá. ¿Y esto para qué nos va a servir? Ahorita que vemos la forma de retorcer nos vamos a dar cuenta cómo va a cambiar. Entonces ya lo tengo así, ahora voy a ir aquí donde dice, en la parte superior dice retorcer. Si lo toco una vez aparece un punto rosado acá abajo, si lo toco dos veces aparece otro punto rosado acá en la parte de arriba. Si estoy en la parte de abajo y empiezo a girarlo, nos damos cuenta que empieza a tener ya una forma de la curvatura de nuestro cono. Pero tenemos que ir aquí en los tres puntos que está en la parte superior, hay una opción que se llama post subdivisión. Esto va a hacer que nos quede más suave la cantidad de nuestros en esta parte donde se ve el cono, y si le bajo la topología o se lo va aumentando, pues va quedando también un poco mejor. Ya tenemos la forma de esta parte del cono. Recuerden que aquí en donde dice Profile podemos ir modificando esta forma del cono, que en este caso digamos yo lo voy a dejar más o menos así, abrirlo por acá y ya tenemos esta forma de cómo digamos está quedando el cono. Ahora voy a crear la parte de abajo donde va a ir soportado este cono, que es una crema. Entonces en la parte izquierda vamos a darle en más, cilindro. El cilindro lo vamos a dejar un poco más delgado porque está muy grueso. Entonces lo bajo desde el punto verde. Voy aquí a sus tres puntos que son sus propiedades. En post subdivisión lo voy a subir en 2 y la topología la voy a bajar harto hasta que quede más o menos como en 18. Voy a poner la post subdivisión, la voy a subir hasta 4 y ya nos queda esta forma. Entonces ahora lo que voy a hacer es volver a seleccionar en este caso lo que es el cono. Cuando selecciono el cono, aquí cuando uno tiene la opción de aparato, vamos a ir aquí a la parte superior y cuando toco donde está el aparato hay una opción que se llama mover origen y restablecer. Entonces lo que él hizo es volver a dejarme esta parte del cono en el centro de nuestra mesa de trabajo. Voy a seleccionar la crema y voy a dejarla un poco más pequeña y la voy a subir. Esta crema lo que vamos a hacer ahora es clonarla para que queden dos partes. Entonces queda una parte superior y una parte inferior. La parte superior, que es la crema, la voy a dejar un poco más delgada y la parte de abajo la voy a dejar más ancha y un poquito más gruesa. Vuelvo a clonar nuevamente, que me está pidiendo que le coloque el nombre, le pueden colocar el nombre que ustedes deseen. Clono nuevamente, ahora aquí en la parte de acá abajo, pero aquí vamos a hacer algo diferente. Vamos a ir nuevamente a la opción de editar para deshabilitar el aparato para poder dejarlo más ancho, pero aquí donde dice radio lo vamos a habilitar porque necesito que la parte de abajo quede más delgada. Entonces vamos a dejarlo que quede más o menos así, el tamaño del superior, más o menos así. Y lo que voy a hacer ahora es volver a donde dice aparato, lo vamos a subir, lo vamos a dejar más delgado para que quede como si estuviera en la parte de adentro y lo va a estirar un poco. Y nos va a quedar de este modo. Ya tenemos las tres partes que realmente serían como las partes del cono. Ahora hace falta los ojos. Entonces voy nuevamente aquí donde están los tres cubos, añadir, voy a agregar una esfera y esta esfera la voy a tocar en este caso, lo voy a habilitar aquí en la parte superior del aparato para mandarla más adelante, bajarla, dejarla más pequeña y la voy a dejar como si fuera un estilo de lenteja, o sea, más aplanadita. Voy nuevamente a la imagen frontal, voy a bajar el tamaño, lo vamos a dejar de este tamaño, más o menos. Y aquí vamos a acercarlo hacia la parte de lo que sería la parte del cono, que es la parte
donde va a estar los ojos, pero necesito que queden un poquito inclinados para que entren en su forma, quede como si estuviera bien alineado a la parte del cono. Entonces más o menos así. Vamos a la imagen frontal y ahí nos damos cuenta cómo va quedando. Aquí lo que voy a hacer ahora, aquí en la parte superior, hay una opción de espejo. Entonces me queda automáticamente el espejo. Le voy a dar clonar, muevo hacia adelante, me sale otras esferitas, pero en este caso ya con el clon que está al lado derecho. Y este lo voy a dejar bien cerca y lo voy a dejar de este tamaño. Ya tenemos los ojos. Por último nos hace falta agregar la parte de la boca. Entonces voy a seleccionar tubo, aquí en la parte izquierda curva, y vamos a hacer como si fuera una sonrisa. Vamos a tocar aquí en la parte superior, me voy a acercar para ubicarlo donde dice front, vamos a ubicar el objeto. Por lo general aquí tengo que deshabilitar que no tenga habilitado el espejo porque no quiero que me quede como un clon o que se vea esto que está repetido acá. Entonces lo que voy a hacer para que no pase esto es deshabilitar el reflejo. Vamos a mirar en qué parte está. Entonces aquí vamos a la escena. Nos damos cuenta que el tubo está dentro de mirror. Le voy a dar clic mantenido y lo voy a sacar. Así ya no me va a quedar con un reflejo de izquierda a derecha. Ya lo tengo acá. Voy a utilizar 4 puntos. Si acerco un punto a otro punto se elimina. Entonces nos damos cuenta que ahora tenemos 4 puntos. Vamos a dejarlo más delgado. Y vamos a dejar que quede como un estilo de una sonrisa. Así. Ahora, para que no quede esta parte aquí que se ve como un tubo grueso, aquí en la parte derecha superior, vamos a ir en sus propiedades y nos damos cuenta que le puedo subir la post-subdivisión y bajar mucho donde dice tubo topología hasta el punto que quede como en 4, y si lo subo pues queda totalmente como si se viera un poco redondita las partes de las puntas de la sonrisa. Aquí después podemos modificar si algo es grosor, lo voy a dejar más o menos así. Vamos a ir a la casa para ver cómo se ve el tamaño. Y ya tenemos nuestro lado. Por último, ¿qué vamos a hacer? Simplemente seleccionar para empezar a dar color. En este caso voy a desplazar un poco mi cono en aparato para poder modificar un poco donde está el ancho de este cono. Que vamos a hacer por acá. Vamos a bajar un poco más abajo y subimos aquí un poco. Y listo. ¿Qué hacemos acá? Agregar color. En la parte izquierda, aquí hay una esferita donde uno agrega el color. Voy a agregar este color morado. A la parte de la crema de abajo le vamos a colocar color agua marina, como si fuera un azulito entre verde. Lo pintamos. La galleta le vamos a colocar un color café. Vamos a ir más abajo, por acá. Vamos a dar pintar todo y en la parte de abajo vamos a como exactamente lo mismo. Seleccionamos los ojos. En el caso de la parte de la pupila la vamos a dejar negra, pero con un metálico para que tenga un reflejo. Vamos aquí, le vamos a dar pintar todo y la boca también la vamos a seleccionar y la vamos a colocar de color negro. Entonces así tenemos ya la parte de nuestro cono y lo demás simplemente es agregar detalles o decoración. Por ejemplo, en este caso que está la parte de la crema, yo puedo volverlo en validar para seleccionar la herramienta brocha y empezar a darle una forma a nuestra parte de la crema. Entonces le vamos a quitar el color y vamos a empezar a modificar la parte de nuestra crema simplemente dándole como un estilo de volumen. Entonces ya sería como ir haciendo este parte de curvaturas en el que ya vamos teniendo una parte que se va alzando de nuestra crema y la vamos rotando para hacer lo mismo en todas las partes. Entonces vamos girando por acá y lo mismo lo hacemos hacia el otro costado, que es como si la crema tuviera una parte de volumen. Y así es como queda. Espero te haya gustado y regálame un like y nos vemos en un próximo video donde aprenderemos más cositas. Chao.